Buenas tardes, estudiantes del colegio a distancia particular Santebat. Bienvenido a la clase de Ciencias Sociales de décimo. Nosotros aquí en la segunda unidad, tenemos los principales conflictos bélicos en el siglo XX, alcances y consecuencias. Como tema global que tenemos en el tema número 2, significa la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Nosotros tenemos un preámbulo, ¿sí? Un preámbulo que significa que ciertas cosas son verdades, ciertas cosas no son. Se dice que un joven estudiante serbio nacionalista asesinó al archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austro. Se declaró la guerra a Serbia al obtener una respuesta insuficiente. Sí, esto significa un plan. Vamos a ver cómo se originó este tipo de guerra o la Gran Guerra. Por una parte, habían tres países que se llamaban la Triple Alianza y por otra parte, otros tres países que se llamaban la Triple Entente. Sí, en la Triple Alianza estaba Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y por otra parte, la Triple Entente estaba Gran Bretaña, Francia y Rusia. Aquí nosotros nos dice que las potencias imperialistas se organizaron en alianzas. ¿Sí? Esto quiere decir Alemania, Austria-Hungría e Italia. Estos países comenzaron una carrera armenista. Se equiparon los barcos de guerra, cañones, ametralladores, etc. ¿Sí? Entonces esto de aquí significaba ya en sí la guerra, porque se armaron hasta, hasta más no poder. ¿Sí? Se trató de hacer negociaciones. Sin embargo, los países quebrantaron estos tratados y continuaron equiparándose. Eso significa que hicieron caso omiso y no vieron las consecuencias que tenían a un corto plazo. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver cómo se inició la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Originario, obviamente, en Europa. Se originó en Europa entre los años 1914 y 1918. Esto tuvo un acontecimiento global de todo el mundo. No solo afectó a los países que estaban en Europa, sino que también los que estaban involucrados alrededor, ¿sí? Alrededor de estos países. Aquí nosotros vemos que la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial se extendió por 4 años, enfrentándose entre grupos, entre trincheras, tropas que quedaron meses frente a frente sin poder avanzar. Esto quiere decir que fue bastante conflictivo este tipo de guerras, ¿sí? Para llevar a cabo sus operaciones militares. Aquí dice que en 1917 Estados Unidos entró a involucrarse a la Gran Bretaña y sus aliados. Sí, aquí en 1917 estalló la Revolución Rusa, la caída del zarismo, que significó la salida de Rusia y el enfrentamiento bélico, porque cabe recalcar que Rusia, este país de Rusia, ¿sí? Era un país que estaba sumamente en esa época comandado por bastante corrupción y querían darle un golpe de Estado en ese época. ¿Sí? Dado esa, con ese tipo de gobernantes que tenían en esa época, estalló en sí un enfrentamiento, una guerra civil en dicho país y que acabó orillando o saliendo de este tipo de conflicto bélico. Vamos a ver cómo finalizó este tipo de conflicto, la Primera Guerra Mundial, dado que en 1918, en noviembre, en Alemania se llevó a cabo una conferencia formada por 32 estados. Las decisiones las tomaron aquí Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia. ¿Sí? Fue despojada de sus colonias, pagó indemnizaciones por reparaciones de la guerra y redujo a su ejército y territorio. Esto quiere decir que Alemania, obviamente, eh, era dueño de casi todo Europa, pero cabe recalcar que luego con armamentos militares de la triple, de la otra triple, de la otra triple amenaza, significa que Alemania
tuvo que someterse a ese tipo de... Entonces aquí nosotros vemos que antes de la guerra, Europa estaba dominando obviamente ciertos países y luego, posteriormente de la guerra, obviamente que se abrieron más países, ¿sí? A tomar sus territorios, ¿sí? Para marcar una nueva era. Entonces nosotros vemos que la Primera Guerra Mundial fue bastante conflictiva. Aquí nosotros vamos a ver cómo se finalizó con el Tratado de Versalles. Aquí dice que afectó a todo el continente europeo y a sus colonias. Los antiguos imperios obviamente se desintegraron territorialmente, humanísticamente, todo. La Primera Guerra Mundial dejó más de 20 millones de personas, entre civiles y soldados, fallecidas. ¿Sí? Aquí nosotros también hubo un tratado o que se acogen los países envueltos en esto que al armisticio de hostilidad, que pidió obviamente Alemania, a Alemania, Austria-Hungría y por último fue Turquía. ¿Qué significa esto? Que se supone que significa pare al fuego, pero sin decir que es una paz, ¿sí? Pero es un paso a que ya haya paz entre dichos países, ¿no? Un dato muy curioso que dice que durante la Primera Guerra Mundial varios países utilizaron gases tóxicos como armas para asfixiar obviamente a sus contrincantes y así tener, eh, poder contraatacar. ¿Sí? Esto es todo, estudiantes, sobre la Primera Guerra Mundial. Espero que les haya gustado. Una buena tarde. Gracias por su atención.